Arrojó a su hijo recién nacido al río, convencido de haber borrado el mayor error de su vida. Pero 20 años después, una llamada escalofriante destroza su mundo perfecto. El hijo que abandonó está vivo, y ahora ha regresado, más fuerte, más inteligente y listo para exponer la verdad. ¿Qué sucede cuando el secreto más oscuro de un padre resurge para destruir todo lo que ha construido? Observa cómo el imperio de un hombre se desmorona pieza por pieza y un sol perdido hace mucho tiempo busca la venganza definitiva. En una noche tormentosa, la ciudad de Marvá estaba bañada por sombras. Las nubes oscuras proyectaban un brillo siniestro sobre las bulliciosas calles. Dentro de una gran mansión, un hombre bien vestido y de corazón frío caminaba nervioso, con la mente acelerada. Este hombre era Arthur Davis, un millonario hecho a sí mismo cuyo imperio se extendía por todos los continentes. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, sentía el vacío de una vida controlada por la ambición y el poder. Su esposa Margaret yacía en una cama de hospital, recuperándose de un parto difícil, sin ser consciente de la oscura decisión que Arthur ya había tomado. Apenas unas horas antes, a Arthur le habían entregado un bebé recién nacido, un niño. Sin embargo, en lugar de sentir alegría o entusiasmo, lo invadió una abrumadora sensación de miedo y frustración. El niño tenía una marca de nacimiento que cubría la mitad de su cara, una imperfección que Arthur no podía soportar. Para alguien que había construido un imperio sobre la base de la perfección, este niño era una vergüenza, un defecto en su vida por lo demás inmaculada. La voz del médico resonó en su mente, recordándole que la marca de nacimiento no representaba ninguna amenaza para la salud del niño. Pero Arthur no estaba escuchando. Ya había tomado una decisión. Este niño, este muchacho que ya le había costado tanto tiempo y energía, no era más que un error que no podía solucionar. El corazón de Arthur se endureció al contemplar aquel pequeño rostro, tan inocente, tan inconsciente del cruel destino que le aguardaba. El plan de Arthur era simple. El niño sería descartado, un secreto que quedaría enterrado para siempre. Nunca dejaría que nadie supiera que había engendrado un hijo con esa marca, una marca que él consideraba una maldición. Sin pensarlo dos veces, envolvió al niño en una manta. Con las manos temblando, salió a la lluvia torrencial. La tormenta exterior parecía reflejar el caos en su mente. Con una última mirada hacia el hospital, condujo a través de la noche, con sus faros atravesando la oscuridad. La lluvia golpeaba contra el parabrisas mientras se acercaba a la orilla del río. Las aguas se agitaron, feroces e implacables, mientras Arthur permanecía en el borde, abrazando al bebé con fuerza. Sin una pizca de remordimiento, se soltó, viendo cómo la manta y el niño que había dentro desaparecían en el caudaloso río. Su corazón permaneció helado mientras se daba la vuelta. Su conciencia silenciada por la decisión. Mientras conducía de regreso a casa, la mente de Arthur ya estaba centrada en el futuro, el imperio que tenía que construir, la imagen que tenía que mantener. El niño sería olvidado, solo una sombra en el pasado. Pero lo que no sabía era que la vida tiene una forma de resurgir los secretos más oscuros sin importar cuánto intentemos enterrarlos. Pasaron los años y la noche tormentosa parecía un recuerdo lejano para Arthur Davis. Su vida, una vez llena de incertidumbre y miedo, se había transformado en una máquina bien engrasada. Expandió su imperio ganando millones y se ganó el respeto de los líderes de la industria en todo el mundo. Pero a pesar de su éxito, siempre había un agujero dentro de él, un vacío que ninguna cantidad de riqueza podía llenar. Su matrimonio con Margaret, aunque exteriormente perfecto, era tenso. Su hijo, ahora un adolescente,
se había convertido en el centro de su mundo. Tenía la vida perfecta, o eso parecía. Los pensamientos de Arturo nunca se alejaron demasiado de su imperio y de la familia que había cuidado cuidadosamente. El hijo que abandonó era un recuerdo olvidado, enterrado en lo profundo de su pasado. Artur creía que el niño había desaparecido, perdido en las aguas, víctima de sus propias decisiones. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía planes diferentes. Mientras tanto, al otro lado del país, se desarrollaba una historia diferente. El niño que Artur había descartado sobrevivió contra todo pronóstico. Sus gritos, aunque débiles, habían sido escuchados por un viejo pescador llamado Samuel. Samuel, que vivía solo en una pequeña cabaña cerca de la orilla del río, había estado fuera durante la tormenta. Había oído el débil sonido del llanto de un bebé, un ruido que atravesó la fuerte lluvia. Intrigado y alarmado, se aventuró hacia el sonido. Su experiencia como pescador guiándolo por la zona inundada. Allí, entre los juncos, encontró al recién nacido envuelto en una manta azul. El bebé tenía frío y temblaba, pero estaba muy vivo. Samuel no tenía idea de quién era el niño ni de dónde venía, pero sabía una cosa: no podía dejar que el niño muriera. Llevó al niño a su cabaña, lo calentó junto al fuego y lo alimentó con lo poco que tenía. Mientras la tormenta rugía afuera, Samuel llamó al niño Eli y prometió que le daría una vida llena de amor y cuidado, a pesar de los misterios que rodean sus orígenes. Pasaron los años y Eli se hizo más fuerte. Samuel lo crió como si fuera suyo, enseñándole los caminos del río y la vida en el desierto. Eli prosperó bajo la guía de Samuel, convirtiéndose en un hábil pescador y un joven de gran carácter. Pero a pesar de la paz que Samuel intentaba ofrecerle, siempre había una pregunta en el corazón de Eli. ¿Quién era él? ¿De dónde vino? 20 años después, la vida de Eli había cambiado. Sus días de pesca con Samuel eran ahora un recuerdo lejano, reemplazados por el hambre de algo más. Eli ya no se contentaba con vivir solo de la tierra. Él quería respuestas. Siempre supo que había algo diferente en él. La marca de nacimiento que cubría la mitad de su rostro era un recordatorio constante de que no era como los demás. La gente del pequeño pueblo donde vivían Samuel y Eli a menudo lo miraban fijamente y susurraban a sus espaldas, pero Eli nunca dejó que eso le molestara. Tenía a Samuel y eso era suficiente. Una tarde lluviosa, mientras Eli trabajaba en la pequeña cabaña, una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Era un número extraño, pero algo en él hizo que su corazón se acelerara. Dudó antes de responder. La desconocida sensación de anticipación le arañaba el pecho. «Hola». La voz de Eli tembló ligeramente. Al otro lado del teléfono, una voz tranquila respondió: «Hola, hijo». Eli se quedó congelado. Su mundo pareció detenerse. Por un momento, apenas pudo respirar. La voz le resultaba familiar, aunque no como antes. «¿Quién es?», preguntó, intentando calmar su respiración. «Soy tu padre», respondió la voz con una confianza escalofriante que envió escalofríos por la columna de Eli. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mente de Eli corría. «Padre», las palabras parecían extrañas, casi ajenas. Nunca conoció a sus padres y nunca le dijeron nada sobre su verdadera identidad. Había crecido con Samuel, a quien amaba entrañablemente. Pero ¿quién era este hombre al otro lado de la línea? El hombre continuó, su tono ahora más frío. «Te dejaron morir, pero sobreviviste. Creí que te había borrado de mi vida, pero parece que me equivoqué. Y ahora has vuelto.
El corazón de Eli latía con fuerza en su pecho. La verdad se desarrollaba ante él como una nube oscura que se extendía en el horizonte. La ira y la confusión comenzaron a crecer dentro de él. ¿Quién era este hombre y por qué ahora? La conversación fue breve, pero las palabras perseguirían a Eli por el resto de su vida. «Te necesito, hijo», dijo la voz antes de colgar bruscamente. Eli permaneció inmóvil, mirando el teléfono que tenía en la mano. La revelación había destrozado su realidad. El hombre que lo había abandonado, el hombre que creía haber borrado su existencia, había vuelto a su vida pidiendo ayuda. Pero Eli sabía una cosa con certeza: la verdad era mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. Eli permaneció en silencio durante horas después de la llamada. El peso de la revelación se hundía más profundamente en su mente. Su vida, que una vez se había sentido sencilla y pacífica, ahora estaba llena de preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué lo había abandonado? Y lo más importante, ¿por qué había regresado después de todos estos años? Decidido a encontrar las respuestas, Eli decidió abandonar el único hogar que había conocido. Samuel siempre le había dicho que la verdad estaba ahí fuera, esperando a ser descubierta. Pero Eli nunca lo había creído del todo. Ahora, con la misteriosa llamada resonando en sus oídos, Eli sabía que no tenía más remedio que buscar la verdad. Al día siguiente, Eli empacó un pequeño, tomó su maleta y partió. Dejó atrás la cabaña, el lugar donde había pasado 20 años de su vida. Samuel, ya anciano y frágil, comprendió la necesidad de respuestas de Eli. «Ve, hijo mío», dijo Samuel con una mezcla de orgullo y tristeza en su voz. «Encuentra lo que necesitas, pero recuerda que la verdad no siempre es lo que esperamos». Eli asintió, sintiendo el peso del viaje que le esperaba. No sabía por dónde empezar, pero la llamada había puesto algo en movimiento. Solo había dos cosas que mantenían a Eli siguiendo adelante: el conocimiento de que su padre lo había abandonado y la inquietante sensación de que toda su vida había sido una mentira. La búsqueda lo llevó a ciudades que nunca había visitado, a personas que no tenían respuestas y a lugares que parecían no contener nada más que polvo y recuerdos olvidados. Pero cada paso lo acercaba más a la verdad. Fue en un pequeño y polvoriento archivo donde Eli finalmente encontró una pista. Descubrió un certificado de nacimiento. Enterrado en un viejo archivo con su nombre y un apellido familiar, Davis. Fue el primer paso de muchos. La verdad estaba por salir a la luz y Eli no se detendría ante nada para descubrir al hombre que lo había abandonado y averiguar por qué. El viaje de Eli lo llevó a lugares que nunca esperó. Después de semanas de hurgar en viejos registros, hablar con personas que alguna vez conocieron a su padre y reconstruir fragmentos de un pasado que nunca supo que existía, finalmente encontró el camino hacia un hombre que podía darle las respuestas que necesitaba. Arthur Davis, el mismo hombre que lo había descartado. El nombre de Arthur estaba en todas partes. Su imperio se extiende por todas las industrias como una gigantesca red de influencia y poder. Eli había visto los titulares brillantes, las fotos de Arthur sonriendo junto a los líderes mundiales, el filántropo y hombre de negocios que lo tenía todo. Pero detrás de esa imagen, Eli sabía que había un hombre que había dejado morir a su hijo, un hombre cuyos pecados estaban enterrados bajo capas de éxito. El corazón de Eli ardía de furia. Cuanto más sabía sobre su padre, más odiaba al hombre que había intentado borrarlo. La riqueza de Arthur, sus negocios, el legado que construyó, todo parecía vacío ahora. La fachada del éxito se estaba desmoronando ante los ojos de Eli.
Ya no se trataba de venganza. Se trataba de verdad y justicia para el niño que había sobrevivido contra todo pronóstico. Ellie sabía que tenía que enfrentarse a Arthur cara a cara. Ya no era el niño indefenso arrojado al río. Era alguien que había vivido el dolor, alguien que había aprendido a luchar por sobrevivir. Y ahora iba a hacer que Arthur enfrentara las consecuencias de sus actos. Ellie tenía todo planeado. Utilizó sus nuevos conocimientos, sus habilidades y los recursos que había reunido a lo largo de los años. Haría que el imperio de Arturo cayera pieza por pieza, tal como había sido construido sobre mentiras y manipulación. Para Ellie ya no se trataba de dinero ni de poder. Se trataba de exponer la verdad y ver cómo el imperio de un hombre que lo había abandonado se convertía en polvo. Llegó el día en que Ellie finalmente se encontró frente al hombre que una vez había sido su padre, el hombre que lo había desechado como si fuera un juguete roto. Arthur Davis estaba sentado en su lujosa oficina, rodeado de las mejores cosas que el dinero podía comprar. La vista desde el ático era impresionante, pero el hombre que una vez gobernó todo parecía más pequeño ahora, con los hombros caídos por el peso de sus años. Cuando Ellie entró, Arthur no levantó la vista al principio. El imán empresarial frío y calculador había desaparecido. En su lugar estaba un hombre anciano, vulnerable y desesperado. Pero la arrogancia todavía estaba allí, acechando bajo la superficie. Ellie se acercó más, con el corazón latiéndole con fuerza, pero su voz era firme. «He venido a cobrarte, padre», dijo Ellie, con un tono tranquilo pero lleno de una intensidad que le provocó escalofríos en los huesos a Arthur. Art finalmente levantó la vista, palideciendo al ver a Ellie de pie frente a él. Los años se desvanecieron al cruzarse las miradas. No hubo reconocimiento, ni disculpa, solo miedo gélido. El hombre que lo había abandonado temblaba ante él. «Ellie, ¿cómo?», tartamudeó Arthur, con la voz traicionándolo. «Sobreviví, y ahora estoy aquí para asegurarme de que sepas que nada puede permanecer oculto para siempre. Ni siquiera tus mentiras», dijo Ellie, acercándose. El rostro de Arthur se contorsionó con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Pensaba que su pasado estaba enterrado, sus pecados olvidados, pero Ellie había regresado más fuerte que nunca y dispuesto a exponer la verdad. El enfrentamiento fue breve, pero lo cambió todo. Arthur intentó negociar, poner excusas, pero Ellie se mantuvo firme. «No puedes comprar tu salida de esto. Me abandonaste y ahora tendrás que afrontar todo lo que has hecho». Con esas palabras, Ellie se dio la vuelta y se marchó. No necesitaba un cierre. No necesitaba disculpas. Lo que necesitaba era ser libre, dejar de formar parte del imperio construido sobre el engaño. La verdad había salido a la luz. El imperio de Arthur comenzó a desmoronarse casi de inmediato. La campaña de exposición cuidadosamente orquestada por Ellie estaba funcionando. Había filtrado documentos, se había asegurado de que los medios tuvieran acceso a los esqueletos que Arthur había escondido en su armario. El otrora poderoso hombre de negocios ahora era objeto de escarnio e investigaciones legales. Su legado, contra el que había luchado, tan difícil de construir, se estaba desmoronando pieza a pieza. Pero a Ellie no le interesaba ver sufrir a Arturo. Ya no lo impulsaba la venganza. Tenía su propio camino que seguir, uno que no estaba definido por su pasado ni por el hombre que lo había abandonado. La verdad lo había liberado. Y ahora estaba listo para empezar de nuevo. Ellie abandonó la ciudad, dejando atrás el caos que había creado. Regresó a la pequeña aldea donde Samuel lo había criado, al lugar que le había dado consuelo y paz. Pasaba sus días trabajando,
enseñando a otros las lecciones que había aprendido. Se convirtió en mentor, ayudando a quienes, como él, habían sido abandonados u olvidados. Con el tiempo, Eli encontró la paz. Ya no cargaba con el peso de su pasado. El hombre que lo había abandonado había sido expuesto, y el mundo lo había visto como realmente era. Pero Eli sabía que lo más importante era haber sobrevivido. Había construido una vida no desde las cenizas del imperio de Arturo, sino desde la fuerza que había encontrado en su interior. El acto final de justicia no consistía en destruir a Arturo. Se trataba de reconstruir. Eli había encontrado su verdadero propósito, no en la venganza, sino en la redención. El río lo había llevado a un lugar seguro, y ahora lo llevaba hacia un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Tu apoyo mantiene vivas estas historias.